Bueno, vamos a empezar entonces la última de las sesiones de las jornadas. No es el final de las jornadas, aún queda hoy por la noche y mañana por la mañana con los talleres, pero bueno, sí es la última sesión y la vamos a acabar con intensidad. Bueno, yo soy Gonzalo de Icarto. Supongo que me conocéis porque os he sido pesado 2 veces, ayer y hoy, pero bueno, espero que os haya sido más o menos ameno tanto la charla de ayer como la de hoy. Y bueno, pues entonces tampoco voy a presentar mucho más y voy a presentar a las personas que forman esta última sesión, que tenemos 3 charlas. Por un lado, los compañeros Pedro Robles y Juan Daniel Castillo de la Universidad Politécnica de Cataluña, que son los primeros que van a hablar sobre conceptualizando la integración de inteligencia colectiva y artificial con I3Geo. Posteriormente, mi compañero de batallas de muchos años, David Trillo, y Alberto, que no está con nosotros, charla sobre CS Urbanismo, redacción y cálculo de planeamientos urbanísticos. Y en último lugar, mi compañera de Argentina, María Marta Elustondo, de la Comunidad Argentina de GeoBSIG, que nos va a hablar sobre Argentina, GeoBSIG multiplica sus casos de éxito. En principio tienen 20 minutos cada uno y bueno, a ver si los cumplimos. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada queremos agradecer a la Asociación GeoBSIG por la invitación a esta ponencia y a todos ustedes por interesarse en ella. Bien, esto que les vamos a presentar es de una manera muy conceptual. En realidad es algo que todavía está en desarrollo, aún no hemos concluido la aplicación, pero es parte de una investigación que se está haciendo en la Universidad Politécnica de Cataluña. Bien, la agenda es esta, seré muy breve, hay muchos conceptos, son en general muchas cuestiones tecnológicas y teóricas que se unen y sería muy complicado tratar de ahondar en cada una de ellas, profundizar mucho. Entonces trataré de ser lo más concreto posible. Vamos a ver la introducción, objetivo, metodología, inteligencia colectiva, inteligencia artificial, contribuciones y conclusiones. La parte de inteligencia artificial la va a dar mi compañero Pedro Robles y después estaré nuevamente yo hablando con ustedes. Muy bien. Bien, pues como es sabido por muchos, hoy en día ya una gran cantidad de información considera el componente geoespacial. Se dice que ya más del 80% de esta información, de la información que manejamos todos los días, considera una componente geoespacial. Esto quiere decir que podemos georreferenciar la información, entre otras cosas. Y bueno, evidentemente cada vez más estamos ocupando la información geoespacial. Ya han hecho incluso muchas plataformas exclusivamente para niños, por ejemplo, para pues prácticamente cualquier sector social que pueda estarse trabajando, familiarizando con este tipo de tecnologías. Y bueno, no sé si alguien ha escuchado, supongo que sí, de la primera ley de la geografía, donde dice que todo está relacionado entre sí y que las cosas más próximas tienen evidentemente más relación que las más alejadas. Esto lo dijo Waldo Tobler. Sin embargo, nosotros consideramos que probablemente la primera ley de la geografía podría ser algo como toda entidad de ocurrencia con existencia en el mundo real, tendrá lugar en algún sitio, por lo tanto puede ser localizada. Y si puede ser localizada, puede ser georreferenciada. Y bueno, Goodchild, que dice que el espacio y el tiempo son 2 componentes que enmarcan todos los aspectos de la disciplina geográfica. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, hay una serie de estudios que por su complejidad, sobre todo estudios que involucran al territorio de un aspecto complejo, pueden ser estudiados por medio de este sistema, por medio de esta información, de estos datos geoespaciales. Y bien, el problema que vemos nosotros es que para hacer un estudio de un sistema complejo, como es sabido, una de las recomendaciones es que se estudie desde diferentes puntos de vista disciplinarios.
El decir que sea un estudio multidisciplinario no quiere decir que se hagan los estudios desde enfoques distintos y después se unan los resultados, sino tratar de hacer, bueno, eso sería un estudio multidisciplinario, pero se trata de llegar a resultados interdisciplinarios. Esto quiere decir que todos participen desde que se inicia, desde que se hace una elección de variables hasta que se obtienen unos resultados desde sus enfoques disciplinarios correspondientes. Entonces, bueno, siendo así, vemos que generalmente los estudios se hacen de la perspectiva de una sola persona. Una sola persona pone su conocimiento y su criterio y da unos resultados. De ninguna manera estamos diciendo que esto sea incorrecto. Simple y sencillamente estamos pensando que habría una mejor manera de abordar los temas de la complejidad. Y bueno, en este sentido, también se han desarrollado algunas aplicaciones en el ámbito de inteligencia artificial, donde generalmente se buscan establecer algunos patrones y se entrena el sistema y después se ejecuta para que nos dé las muestras similares, por ejemplo. Es algo que generalmente se usa mucho, sobre todo en el procesamiento de imágenes de satélite. Sin embargo, caemos en lo mismo, generalmente son criterios de una sola persona. Insisto, no estamos diciendo que sea malo, simplemente que pues la complejidad se tiene que abordar con otra manera de pensar. No se trata de aprender cosas nuevas, sino de hacerlas diferentes, de una manera distinta. Y bueno, tenemos, por ejemplo, que ahora está muy de moda la cuestión de la inteligencia colectiva. Es un término de por sí muy complejo de explicar o de abordar, dado que hay hay muchos conceptos, muchas definiciones para este concepto. El mismo autor que menciono yo en esta definición, Pierre Levy, que es el autor de este término de inteligencia colectiva, ha cambiado la manera en definir, no sustancialmente, pero sí han habido pequeñas modificaciones a esta que es la última que tiene él, donde dice que la capacidad de los colectivos humanos, que la inteligencia colectiva es la capacidad de los colectivos humanos para participar en la cooperación intelectual con el fin de innovar e inventar. Y precisamente es en este sentido en que nosotros estamos conceptualizando la inteligencia colectiva, en el sentido de poder obtener fuentes de información, de procesarla y de procesar estos datos y generar información nueva que sea útil, sobre todo en el área, para la toma de decisiones. Por otra parte, inteligencia artificial, que es un término más antiguo y más conocido, ya tiene un poco más de correspondencia entre los diferentes autores, está más aceptado, y es en general, modo genérico, la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo. Mucha gente piensa, ¿verdad? Oímos hablar de inteligencia artificial y lo primero que pensamos es en robots, no sé. Sin embargo, los simples lenguajes interpretadores de texto ya son aplicaciones propias de la inteligencia artificial. Bien. Por tanto, el objetivo de nuestra ponencia, como decía, es mostrar los avances en la investigación que estamos desarrollando en el diseño y el desarrollo y ensayo de una aplicación en donde estamos empleando I3GEO para articular un sistema que nos permita integrar inteligencia colectiva e inteligencia artificial, ¿verdad? De una manera en grupo. Asimismo, queremos con la parte de la inteligencia artificial obtener algunos patrones que puedan mostrar, en base a la opinión de los colectivos, de la gente que esté trabajando en el sistema, para ver cosas que probablemente no se podrían ver de otra manera. La metodología es, a grosso modo, esta que les estoy presentando ahora, donde tenemos una base de datos, donde tenemos instalado, estamos haciendo pruebas con I3GEO en un servidor dedicado. I3GEO es un producto oficial de GEOSIG, es un producto brasileño y tiene muchas capacidades que nosotros hemos visto bastante buenas para los propósitos de nuestro trabajo, ya que integra muchas tecnologías y nos evita, sobre todo a los que no tenemos un equipo grande de trabajo, el tener que empezar de ceros. Integra, entre otras cosas, Map Server, integra JavaScript, OpenLayers, en fin, una serie de librerías todas open.
Esta herramienta nos permite entonces publicar una información geográfica en un portal y a su vez estamos construyendo por medio de una extensión en GVSIG para tener acceso a la misma base de datos, ya que hay una interacción entre I3Geo y GVSIG que facilitan mucho el intercambio de información entre una y otra plataforma. Esta información sería entonces analizada por un grupo de expertos, los cuales a través de una encuesta, un cuestionario online, harían una serie de elecciones en lugares específicos del espacio, que les voy a explicar más adelante, y esto se vendría a una tabla de base de datos, donde posteriormente, es decir, ellos cada que hacen la elección en un punto, se genera una matriz de todos los elementos de las capas de información que están en ese lugar. Esa matriz lo que hace es tomar los valores de todos los niveles, irse a un algoritmo de inteligencia artificial y regresar a la base de datos. Hasta ahora no les estamos hablando de la salida de datos, solamente del funcionamiento interno de lo que estamos concibiendo como sistema. Y bueno, ya específicamente en cuanto a la inteligencia colectiva, ¿cómo la vislumbramos nosotros para que pueda darse esta? Bien, estamos ocupando dos metodologías, dos herramientas ya existentes. Una metodología y una herramienta, a ser más concreto. Una de ellas es Vector Consensus, que es una herramienta desarrollada en la propia Universidad Politécnica de Cataluña con el fin de buscar el consenso entre especialistas de diversas áreas. Ahora se ocupa hasta en el área de salud en Cataluña, se ocupa en Telefónica y en otros lugares. Es una encuesta que es una plataforma que está basada en una encuesta y está más o menos está modificada, por decir de alguna manera, del sistema Delphi en tiempo real. El sistema Delphi es un método de cuestionarios donde se hacen rondas y se hace una retroalimentación. Cada quien contesta los cuestionarios, se regresan a los grupos y pueden ellos corregir. Aquí la diferencia con esta plataforma de Vector Consensus es que es en tiempo real. La gente que está haciendo contestando las encuestas puede en este lugar donde les señalo ver cómo está su opinión en cuanto a esa pregunta. En la línea verde lo que les da es la media de dónde están todas las opiniones del grupo, y la parte sombreada nos da una medida de dispersión que dice la desviación estándar en este caso. Una particularidad que tiene esto, a diferencia del método Delphi tradicional, es que cuando se registran los expertos, ellos mismos ponderan en dónde tienen más especialidad. Es decir, si se va a trabajar el tema medio ambiente y el tema social, por ejemplo, ellos pueden decir en medio ambiente tiene más peso mi opinión que en el ámbito social, por ejemplo. Entonces, cuando Vector Consensus trabaja, antes de sacar estas gráficas, hace una ponderación con esos pesos. En grosso modo es lo que hace. Y por otra parte estamos empleando una versión espacial del método Delphi. Es el mismo método Delphi, pero Diccio y Pacinelli en 2011 diseñaron un sistema en el cual hacían una encuesta espacial y le pedían a un grupo de expertos, le decían, veamos, queremos saber en dónde existe la posibilidad que en un lapso de 20 años pueda originarse un sismo aquí en Italia. Y entonces les dan todos los elementos, en una aplicación de escritorio ellos marcaban con un punto de acuerdo al análisis de cada uno. Por cierto, olvidaba decir que una de las características principales de estas encuestas es que todos los expertos invitados a participar son anónimos. Nadie sabe quién es el otro experto. Saben que son expertos, pero no saben quiénes son. Es una parte importante del método Delphi. Bueno, y entonces lo que hacen en un mapa dentro del SIG es ubicar en este método un punto donde ellos piensan que podría originarse el siniestro o la situación que les preguntan, y por medio de un método estadístico, un algoritmo que hicieron ellos, lo que hace es calcular una circunferencia en cuya superficie entren por lo menos el 50% de los puntos de la gente que ha opinado. En la segunda ronda lo que se hace es mostrarle a la gente, a todos los participantes, en dónde está su opinión y en dónde está este círculo en donde han quedado
el 50% de opiniones, por lo menos del resto del grupo. Y se les invita a participar, a que si ellos no están dentro de este grupo, corrijan y pongan su opinión dentro o, bueno, en un lugar cercano. De no ser así, también tienen la opción de ellos poder decir, no, es que ni siquiera estoy de acuerdo que sea ahí, y ellos pueden debatir y fundamentar alguna otra posición. Que esa nueva fundamentación, esa nueva justificación es analizada nuevamente por todo el grupo. La idea con esto es que cada vez se va cerrando más el círculo, como ven en esta parte del lado derecho, hasta alcanzar la mayor parte de consenso posible. Entre más pequeño el círculo, quiere decir que hay mayor consenso entre la gente que está opinando sobre ese tema en particular. Y bueno, lo que hemos hecho, esta es la interfaz precisamente de I3Geo, lo que hemos hecho es adoptar ambas metodologías anteriormente dichas para poner un cuestionario online sobre la plataforma geoespacial con toda la información que en su momento se determine que debe ser necesaria tener y pedirle a la gente, a los participantes, a los especialistas, que hagan una serie de propuestas en base a unas situaciones que se les da. Aquí se le tiene que dar toda la información posible. En este caso lo estamos enfocando a un ámbito de gestión ambiental y se les hacen preguntas en dos ámbitos. Una, para saber la situación actual del lugar y otra para saber la perspectiva futura. Un ejemplo. En este caso se pregunta, por ejemplo, en qué lugar se encuentra la mayor degradación por acción humana. Desde luego que son lugares que se tienen que delimitar, ¿no? Tiene que haber una delimitación espacial, se tiene que cumplir con todos estos requisitos, desde luego, pero tengo que ser muy rápido para poder alcanzar a mostrar todo lo que queremos mostrar. Entonces, bueno, hay una delimitación espacial y en base a esa delimitación espacial se les dice dónde considera usted que se encuentra el área que presenta mayor degradación por acción humana, y esta persona hace clic con su ratón y en este caso muestra aquí el punto, y en vez de poner círculos, lo que hace en tiempo real, como hace Vector Consensus, es mostrar en una gráfica, en este caso es esta de aquí, mostrar en una gráfica cómo está mi opinión y cómo está convergiendo con el resto de los especialistas. La ventaja con esto es que se evita estar haciendo rondas. Es un sistema de opinión en tiempo real, aunque no de manera síncrona. Eso quiere decir que es en tiempo real, las opiniones las vamos a ver. Si en este momento alguien cambiara la opinión, en este momento veríamos cómo varía la desviación estándar y cómo varía también la media. A eso nos referimos, que es en tiempo real, pero no síncrono. Y bueno, entonces aquí ellos tienen todas las posibilidades de hacer el análisis y de llegar a estas conclusiones. Desde luego, si hay alguien, como se trata de que sea un sistema en donde participan especialistas de diferentes disciplinas, si hay alguien muy especializado que requiera de hacer un análisis más robusto de la situación, estamos diseñando una extensión, como les decía, para el GeoVSIG, que lo que va a hacer es, a grosso modo, lo que observan en la pantalla, y abrir este panel de respuestas que está conectado directamente al servidor y descargar la cartografía que está montada con el servidor I3Geo. De tal manera que teniendo esta herramienta GeoVSIG, ustedes saben la capacidad que tiene el GeoVSIG, y entonces una persona que está muy especializada y familiarizada con estas herramientas lo podría hacer. Aquí queremos aclarar que no vamos a evaluar… 2 minutos, vale. Lo que no queremos evaluar es la metodología que emplearon, sino nada más las posiciones. Bueno, inteligencia artificial… Bueno, como vimos, nos queda poco tiempo, entonces les explico a grosso modo la parte de inteligencia artificial que queremos meter al sistema. Ya vimos, definimos qué es la inteligencia artificial, y en esto tenemos dos campos grandes, que es la inteligencia computacional, que es de tratar de adaptar el pensamiento humano a las máquinas, ¿no? Y la parte de aprendizaje automático, que es hacerlo de forma automatizada, la parte de learning, la parte de aprendizaje. De ahí surge, bueno, muchos algoritmos, entre ellos escogimos las redes neuronales artificiales, que bueno,
historia, aquí está, tenemos muchas, de los 90 se han aplicado algoritmos a procesamiento de información espacial con buenos resultados, entre otras, a partir del 2000 han surgido otros algoritmos de aprendizaje automático, y bueno, ahorita elegimos una red neuronal artificial. ¿Por qué? Porque nos ofrece buen sustento en las investigaciones precedentes. La metodología, bueno, tenemos aquí unos conceptos que los SIGs integran herramientas estadísticas para realizar análisis, predicciones, pero se podría pensar que se podrían solapar la inteligencia artificial y los métodos estadísticos, cuando no. No rechaza estos métodos, es una visión complementaria de los mismos. Y la diferencia con la inteligencia artificial es que trata de resolver problemas con una teoría, una complejidad computacional grande. Esa es la diferencia o el aporte de más que da la inteligencia artificial a los métodos estadísticos para complementarlos y hacer un estudio mucho más enriquecedor. El algoritmo que queremos es una red neuronal artificial de tipo multicapa, que bueno, hay mucho en la biografía que podemos checar. Esto trabaja por capas, la capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida, donde entran los resultados, donde entran las preguntas, los datos que previamente preprocesamos de la base de datos que tenemos en el sistema. Lo preprocesamos, entran como, valga la redundancia, entradas. Tenemos capas ocultas. Aquí la configuración es el aspecto fino que debemos afinar durante las pruebas que realicemos con el sistema. El resultado también lo conocemos, por eso el tipo de aprendizaje es backpropagation, que es hacia adelante y luego regresamos, con un tipo de algoritmo supervisado, que es conocer las entradas y conocer lo que queremos como respuesta. Entonces, por medio de este método, tenemos este algoritmo supervisado. Hay otros métodos también, claro, obviamente, que se han usado. Es un proceso iterativo y a grosso modo es un conjunto de datos entra, que es el procesamiento ya extraído de la base de datos. Calculamos un valor de salida, lo compareciado en la salida, calculamos cierto error y esto es iterativo. El error regresa. ¿Para qué? Para que el mismo aprendizaje inteligente pueda predecir en un futuro, con datos ya nuevos, hacer las predicciones con resultados desconocidos y evitar esos ruidos que podría tener los nuevos datos para las pruebas. Y bueno, continuamos para finalizar. Es muy pronto. Bueno, esta sería una pantalla de resultado. El fin, les hablaba que faltaban los resultados. Los resultados serían dos pantallas. Una que es esta y habla exclusivamente de los resultados en cuanto a la convergencia de opiniones de los expertos. Esto es un informe que lo pueden ver en pantalla, se puede imprimir. Y sirve para que los tomadores de decisiones vean en dónde están los puntos donde ellos más convergieron, tanto en la situación actual como en la futura. Y por el otro lado, con las matrices y los algoritmos que les acaban de explicar de inteligencia artificial, estaría un muestreo de todas las áreas que reúnen las condiciones similares a las que opinó el grupo de expertos. Es decir, ellos dieron un punto, una ubicación, se ubicó el consenso, se hicieron las matrices, actuó el algoritmo y este algoritmo nos ubica en el resto de nuestra área, todas las áreas que cumplen condiciones similares de acuerdo a toda la información geoespacial que estaba en ese lugar. Información geoespacial me refiero a vectores y raster. Y bueno, las contribuciones son que se puede tomar de una manera más eficiente la toma de decisiones, puesto que intervienen muchos criterios en estos estudios, en estos análisis. Y bueno, finalmente que es un instrumento de opinión colectiva en ambiente geoespacial para analizar aspectos complejos del territorio, tratando de promover el consenso en tiempo real de un equipo multidisciplinar de expertos y generando enfoques inteligentes. Como conclusiones, bueno, en esto lo que queríamos hablar, aquí 3Geo nos ha sido muy útil y GVSIG, puesto que con poca experiencia en estos ámbitos, con poco tiempo y bueno, lo que hemos podido lograr ha sido gracias a estas dos tecnologías que reúnen muchas características para fines de investigación, han sido excelentes. Y bueno, que se aprecie una nueva etapa en el análisis de información geoespacial en combinación de inteligencia artificial con inteligencia colectiva. Y bueno, como dice este pequeño lema, la inteligencia como las herramientas con filo,
mejoran enfrentándolas con una de mayor dureza. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.